Estás despedida, señorita Barrett. Efectivo inmediatamente. Las palabras no hicieron eco. Explotaron allí mismo, en el salón de baile del Marriott, entre el buffet Salmon y las pelotas antiestrés de marca que nadie quería. La voz del director ejecutivo se deslizó por el sistema de megafonía como aceite sobre baldosas mojadas. Presumido, escurridizo, ensayado. La pregunta de Isabel ni siquiera había terminado de resonar en el micrófono cuando sucedió. ¿Podría aclarar por qué la auditoría interna de sostenibilidad del tercer trimestre de 2022 nunca apareció en el informe de cumplimiento? Aunque Legal confirmó su sumisión en Boom, eso fue lo más lejos que llegó. Ella no había gritado, no había hecho alarde, simplemente levantó la mano y leyó con calma una pregunta que había estado pensando durante meses. Esa pregunta tenía sentido, pero Isabel también lo tenía, o al menos eso creía. Ahora estaba congelada, sosteniendo un bloc legal amarillo como si pudiera protegerla de 1000 ojos parpadeantes, 1000 bocas murmurantes. Alguien tosió, alguien rió, se le revolvió el estómago. Y que esto sirva como recordatorio. El CEO rezumaba, con sus ojos brillantes bajo las luces LED, que damos la bienvenida a la curiosidad pero no a la interrupción. Toda la sala quedó en completo silencio. La seguridad no la tocó, pero estuvo pendiente de ella. Se movió rígidamente, con las piernas rígidas y las orejas calientes, pasando junto a servilletas cuidadosamente dobladas, junto a la expresión atónita de su director, junto a 2 pasantes que grababan la reunión con teléfonos que pretendían no estar filmando. Ella salió y un tacón resbaló ligeramente sobre el suelo de mármol. Por un instante, consideró darse vuelta y decir algo, pero su voz estaba en algún lugar debajo de sus zapatos, aplastada y olvidada. Ella golpeó el vestíbulo. Fue entonces cuando lo oyó. Zapatos detrás de ella. Intencional, costoso, no seguridad. La señorita Barrett se giró lentamente, automáticamente. Era él. Víctor Maris, el hombre no hizo público. Apenas habló durante las llamadas con los inversores. Cuando lo hizo, los precios de las acciones temblaron. Su patrimonio neto tenía 1 coma por cada década de su vida. Se detuvo a un pie de distancia. Sin corbata, traje gris, ojos como café frío. ¿Podrías, preguntó suavemente, repetirme esa pregunta? Isabel parpadeó y abrió la boca. No salió nada. Su cerebro, todavía dando vueltas por el golpe del desempleo repentino, tropezó con su propia lógica. Me refiero al historial de cumplimiento. Q3, la auditoría ambiental. Lo entregó, pero Víctor asintió una vez. Ninguna sonrisa, ningún seguimiento, solo un gesto como de un mazo. Luego se dio la vuelta y caminó directamente hacia la habitación como si nada hubiera pasado. Y fue entonces cuando lo sintió parpadear detrás de la vergüenza, detrás de la estática en sus oídos. Algo, un pulso, un destello, no orgullo, todavía no, sino lo opuesto a la derrota. El tipo de parpadeo que sientes justo antes de que llegue la tormenta. Y por primera vez en horas, no corres a esconderte. Por cierto, si todavía estás escuchando y no te limitas a doblar la ropa en este caos, hazme un pequeño favor. Dale a suscribirte. Estoy tratando de llegar a 10.000 de ustedes, hermosos amantes del caos, para poder seguir exponiendo estas telenovelas corporativas. No me hagas rogar como recursos humanos en un seminario sobre acoso. Isabel salió de aquel hotel a una tarde brumosa de octubre, sin trabajo, escandalizada, vagamente radiactiva. Ni siquiera llegó a su auto antes de que su correo electrónico de trabajo se desactivara a mitad del desplazamiento. Solo un error de autenticación suave y una rueda de la muerte girando. Sin previo aviso, nos pondremos en contacto. No habían terminado con ella. Estaban tratando de borrarla. Isabel no durmió esa noche. Se sentó en el borde de su cama, todavía con la chaqueta que había usado en la reunión de accionistas, mirando la pared del dormitorio como si le debiera respuestas. Su computadora portátil zumbaba suavemente en la oscuridad, la pestaña abierta de Slack parpadeaba sin autorización, su bandeja de entrada corporativa estaba congelada a mitad de la actualización y el último mensaje enviado a su jefe quedó sin leer como un fantasma en la máquina. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa satisfecha del director ejecutivo. Escuché la forma en que mordió la palabra disruptivo como si hubiera provocado un incendio en una catedral en lugar de hacer una pregunta sobre un informe de auditoría faltante.
A las 3:12 de la madrugada, ella había entrado en una espiral de perdición total, había arruinado su carrera y estaba muerta, contaminada con un cumplimiento escarlata que marca sus referencias, probablemente ya informadas por los legales. Su expediente de recursos humanos editado, desinfectado y convertido en arma. Luego vino el ping. Nueva solicitud de LinkedIn, sin foto de perfil. Nombre Travis B. Consultor de riesgos independiente. Sin historial laboral. Una conexión. Su mensaje vio lo que le hicieron. Tenías razón. Sus dedos flotaban sobre el teclado. Su primer instinto fue borrarlo. Bloquea al tipo. Gánatelo. Pero algo en su columna se contrajo. Ella hizo clic en aceptar. En el segundo que lo hizo, el perfil desapareció. El usuario ya no existe. Fue entonces cuando su teléfono volvió a sonar. Esta vez, una aplicación diferente. La autenticación de 2 factores duofalla, y luego otra. El portal de su empresa, el que utilizaba para descargar archivos de cumplimiento restringido durante las revisiones, de repente quedó inaccesible. Probó su camino alternativo, la antigua wiki de empleados. Esta cuenta ha sido desactivada. Un escalofrío más profundo que el del desempleo. Esto no fue simplemente un corte y fuga. La estaban fregando sistemáticamente, como si nunca hubiera existido. Al igual que los archivos en los que trabajó, las notas que dejó, el informe que presentó, nada de eso había tocado jamás sus servidores. Excepto que lo tenía y ella sabía dónde lo tenía. Isabel dejó a un lado su computadora portátil y sacó el polvoriento disco duro externo Western Digital que no usaba desde 2019. Todavía tenía la pegatina de su antiguo cubo. Cumplimiento, nos damos cuenta de cosas que tú no. Ella lo enchufó. Se escuchó un pitido. Luego aparecieron carpetas en la pantalla. Anulaciones de informes temporales de sostenibilidad de proveedores para 2022. El borrador V3 del proyecto / revisión legal de Bellspring estaba enterrado bajo capas de lodo de archivo y su rastro de papel. No todo, pero lo suficiente para recordarle que no estaba loca. Ese informe ya existía. Ella lo había enviado. Ella tenía los metadatos de la marca de tiempo para probarlo. Comenzó a copiar, organizar y etiquetar cada extraña discrepancia en los créditos de carbono, cada anulación inexplicable en el algoritmo de calificación de proveedores. Cada vez que el departamento legal decía no es nuestra jurisdicción. Incluso encontró un PDF antiguo de un intercambio de Slack donde un analista junior había preguntado, ¿debemos eliminar esto? Y su manager respondió con un emoji de cara al revés. A las 5:42 de la madrugada, se sirvió café negro de una taza desportillada que tenía escrito Analista Mundial y se quedó mirando una carpeta cada vez más grande con el título, Si caigo, vienes conmigo. Esto ya no era control de daños. Fue una prueba. Fue una preparación para la guerra. No la habían despedido simplemente. Estaban tratando de convertirla en vapor. Pero Isabel tenía algo que ellos no tenían: memoria, como una trituradora de papel y los recibos correspondientes. El mensaje no llegó por correo electrónico. Llegó por correo de protones. Línea de asunto. Tú no me conoces, pero yo conozco ese informe. Isabel dudó antes de abrirlo. Sus dedos flotaban, todavía con un ligero olor a la ansiedad que el sudor había empapado en sus mangas la noche anterior. Ella hizo clic. Solía ser auditor interno. Me fui antes de los despidos del año pasado. Voluntario, no en DOD. Vi su nombre en los metadatos de un informe que se eliminó antes de que fuera revisado por la Junta. Alguien ordenó enterrarlo. Tenías razón en preguntarlo. Se adjuntó una sola imagen, una captura de pantalla muy redactada de un árbol de archivos. En la parte inferior, un archivo llamado Bellspring sub Q3EB94 FOL. No necesitaba un anillo decodificador para saber lo que significaba EB94. Su identificación de empleado. Era exactamente el mismo informe que había cargado en el sistema de cumplimiento el año pasado, el mismo que había marcado con una advertencia de 2 líneas al departamento legal. Discrepancia en los créditos de carbono del proveedor, posible anulación interna. Por favor avise. Ella no había recibido respuesta hasta ahora. Había una marca de tiempo visible en la imagen. El informe fue marcado como archivado menos de 48 horas después de que ella lo presentó. No aprobado, no revisado, archivado, un término digital que significaba
Pon esto en un agujero y haz como si nunca hubiera sucedido. Ella se quedó mirando la pantalla. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos ahora estaban tranquilas. La ira tiene una forma de aplanar el pánico, transformándolo en algo más agudo. Él respondió, ¿tienes más? Ninguna respuesta. En cambio, 10 minutos después, recibió una llamada de un número que reconoció. Jared, solían almorzar en la cafetería del segundo piso, intercambiando pistas pasivo-agresivas para crucigramas y quejándose del aire acondicionado. Había trabajado en logística. Tranquilo, amable. Definitivamente no era de los que denuncian irregularidades. Hablaba en voz baja. Mira, probablemente no debería llamar, empezó, pero necesitas saberlo. Recursos Humanos ya está publicando cosas. Cosas, hizo una pausa. Que estabas bajo mucho estrés, que podrías haber. Explotó. Algo sobre tu comportamiento errático últimamente. Lisa, mi gerente, dijo que el jefe de Recursos Humanos le dijo que te había marcado hace un tiempo por inestabilidad. Isabel no habló. No pudo. La rabia se le enroscaba en la garganta como humo. Ah, añadió Jared, y te están insinuando. Puede que se hayan inventado el informe. Que no existía. Casi se rió. Salió como un ladrido. Dile a Lisa, dijo Isabel, con la voz tensa como un tornillo oxidado. Que lo único inestable en mí es cuántos, sea, policía, estoy hecha de ese informe. Colgó antes de que él pudiera responder. La difamación estaba ocurriendo rápido, más rápido de lo que esperaba. No solo estaban cortando lazos. Estaban incendiando el suelo tras ella para que nadie la siguiera. Problemas de salud mental. Ese viejo manual. Manipulación corporativa. 101. Abrió un nuevo documento, titulado Rastreo de desinformación. Cada llamada, cada comentario, cada persona que de repente se quedó callada. Incluso grabó el mensaje de voz de Jared, narrándolo mientras lo hacía. Martes, 8:13 de la mañana. Jared de Logística confirma que Recursos Humanos está difundiendo rumores sobre salud mental. Anotado, si querían pintarla como inestable, les mostraría lo organizada que puede ser la locura. El correo electrónico de Proton Mail volvió a parpadear. Hay más de nosotros. Estamos viendo cómo reaccionan. No estás sola. Isabel no sonrió. Por primera vez desde que salió de ese salón de baile, sintió algo igual de peligroso. Combustible. 3 días. Eso duró el silencio. Largo. Suficiente para que Isabel lo reconsiderara todo. Suficiente para que la cafeína dejara de hacer efecto y la adrenalina se transformara en algo amargo, como chicle rancio, presionado en el fondo de sus pensamientos. Víctor Maris no había llamado. Ni mensajes, ni abogados, ni asentimientos crípticos a través de mensajes privados de LinkedIn o correos electrónicos desechables, nada. Por lo que ella sabía, su silencioso asentimiento fuera del salón de baile era solo el reflejo de un anciano, una cortés preocupación por la loca que se desmoronaba frente al guardarropa de un Hilton. Empezó a replegarse sobre sí misma. Tal vez lo había malinterpretado. Tal vez Víctor solo estaba haciendo la versión multimillonaria de aplaudir al niño raro de la obra escolar. Un gesto, vacío e inofensivo. Estaba etiquetando PDF para una nueva carpeta de respaldo. Prueba 3/diagonal actuó /diagonal y FT me demandan. La llamada llegó en un número desconocido, código de área de Cleveland. Dudó en responder, pero lo hizo mitad por instinto, mitad por aburrimiento. Isabel Turner, una mujer preguntó con voz nítida. Rápido pero sin prisas. Sí, soy Cale Arment del Daily Ledger. Probablemente hayas visto nuestro nombre circulando por la reunión de accionistas. Yo no. Isabel mintió. Bueno, iré al grano. ¿Quieres hacer algún comentario sobre tu condición de denunciante? Isabel se quedó paralizada. ¿Qué? Estamos publicando un artículo. Uno de tus principales inversores, Víctor Maris, nos informó sobre la reunión de accionistas. No dijo mucho, pero te llamó una persona con claridad moral que planteó preguntas que la Junta se negó a responder. A Isabel se le secó la boca. Cale siguió. Se negó a hacer más declaraciones. Pero te nombran. Es un nombre suave, pero ahí está. Entonces, pregunto, ¿te despidieron en represalia por denunciar?
Isabel miró su pared. Pegó notas adhesivas en un patrón que ahora parecía menos un tablero de pruebas y más un colapso emocional en tonos pastel. Yo. Ella se detuvo. ¿A eso te refieres? ¿Que soy una denunciante? Bueno, ¿eres tú? Esa palabra sonaba tan clara como algo con una línea directa y un manual. No como lo que ella había vivido. No como que la bloquearan de los servidores a las 2 de la madrugada. No como que alguien la llamara inestable a sus espaldas. No como ver un informe desaparecer en el espacio aéreo corporativo. Pero aún así, Víctor lo dijo. No ella. Había lanzado su nombre a la tormenta suave pero intencionadamente. Ella no lo había imaginado. Supongo que eso depende de cómo lo definas, dijo finalmente. Cales se rió entre dientes. Lo tomaremos como un comentario pendiente. Publicamos mañana. Isabel colgó sin despedirse. Y ahora el silencio significaba algo diferente. Víctor la había escuchado. La había creído. No llamó porque no lo necesitaba. Ya la puso en juego. Ahora era una pieza en el tablero. Su teléfono vibró de nuevo. Notificación de Twitter. La claridad moral de Hasts era tendencia local. Otro zumbido, esta vez de Signal. Mensaje de un contacto desconocido. Ahora tienen miedo. Sé inteligente. Intentarán darle un giro. Adjunté una captura de pantalla de un mensaje de Slack de un alto cargo de cumplimiento normativo de la empresa. Su nombre, una advertencia, una estrategia de contención. Lane se recostó en su silla. Esta ya no era su lucha, no solo suya. Ahora era un símbolo, un vector. La observaban. La empresa, la junta directiva, los inversores, la prensa y Víctor. Él era quien se aseguraba de que todos la vigilaran, no para protegerla, sino para ver qué haría a continuación. Isabel estaba a mitad de su tercera repetición del mismo clip de 3 minutos de la junta de accionistas. Su voz tranquila, firme, resonando en el silencio justo antes de que el director ejecutivo la destrozara en el despido público cuando lo comprendió. No una revelación, una contraseña, pila fría 192. Era una frase improvisada que había usado cuando la empresa trasladó su almacenamiento interno a una granja de servidores externa. Uno de esos sistemas de archivo temporales que todos olvidaron rápidamente que existían una vez que la nueva plataforma de cumplimiento de SA se implementó y lo enterró todo bajo capas de adornos y borrados automáticos. Recordó que no había tocado ese sistema en más de 2 años, desde que lo usó para respaldar manualmente sus notas de una cumbre de cumplimiento energético, porque el gerente de proyecto interno borraba accidentalmente documentos que no se alineaban con los objetivos del equipo de relaciones públicas. Inició sesión. Para su sorpresa, el servidor seguía activo. Una interfaz de usuario anticuada, árboles de archivos torpes, una fuente fea que gritaba nostalgia de Windows XP, pero activo y dentro de todo. Borradores de informes trimestrales que nunca se publicaron. Cadenas de correo electrónico donde los vicepresidentes debatían si los créditos de carbono podían pronosticarse creativamente basándose en las compensaciones proyectadas. Un memorando donde el departamento legal literalmente escribió: si no reconocemos la discrepancia, técnicamente no existe. Luego llegó el premio gordo, un resumen de cumplimiento eliminado del tercer trimestre, fechado 6 meses después de que se archivara el informe original de Isabel. Alguien había extraído sus hallazgos, despojado su nombre y lo había convertido en una advertencia discreta de que los problemas de sincronización de datos imposibilitaban una revisión ambiental adecuada ese trimestre. En otras palabras, perdimos los archivos. Guiño, guiño. No ocultaron la verdad, le cambió el nombre. Isabel miró fijamente la pantalla. Cada pestaña, una nueva forma de indicación y una nueva responsabilidad. Ya no se trataba de un solo informe. Se trataba de un patrón generalizado en la empresa de depurar el incumplimiento convirtiéndolo en palabras de moda de marketing. Comprimió los archivos, activó la carpeta paquete para accionistas como fuente confidencial 001. Luego creó un correo electrónico desechable. Encontró la lista de correo, la que su exnovia le había mostrado una vez, riendo, diciendo: estos ricos bastardos abren cualquier cosa que contenga la palabra desinversión. A las 2:39 de la madrugada, pulsó enviar. Asunto: revisar inmediatamente. El cumplimiento se refiere a RGS Holdings. Luego esperó. No tuvo que esperar mucho.
A las 7:15 de la mañana, la inactividad interna en su antigua empresa se iluminó como un árbol de Navidad con litio. Alguien de la empresa filtró una captura de pantalla. ¿Por qué sigue funcionando el antiguo servidor de pila fría? ¿Alguien autorizó el volcado de datos? Borren las copias de seguridad ahora. Entonces, ¿quién demonios envió esto a los inversores? El director ejecutivo no fue etiquetado, pero el departamento legal sí. Entonces, alguien cometió el error de usar la palabra denunciante en el canal abierto. Recursos Humanos borró el hilo de inmediato, no antes de que otro empleado hiciera una captura de pantalla. Y le envió un mensaje directo a Isabel desde una cuenta de Reddit desechable. No estás sola. Isabel observaba el caos desde una distancia segura. Por primera vez desde que empezó esto, no reaccionaba. Estaba orquestando. Y enterrada en el archivo que había enviado, la única diapositiva que sabía que desencadenaría un pánico aún mayor era una partida marcada como compensaciones ajustadas, solo estimación del proveedor, referida a un contratista externo que supuestamente plantaba árboles para compensar las emisiones de los envíos. Pero en las cifras reales, esos árboles no existían. Los créditos de carbono eran ficticios. Isabel solo había dejado caer un paquete. Tenía 4 más, cada uno con más fuerza. Y esta vez, no estaba quemando puentes. Los estaba encendiendo por ambos lados. Isabel apenas tuvo tiempo de terminar su cereal seco porque Milk se sintió demasiado optimista cuando llegó el primer mensaje. Correo de protones desechable. Asunto, no estás el único. Lo borraron. Dentro de un acuerdo de confidencialidad escaneado, firmas censuradas, una marca de tiempo del punto álgido de la iniciativa de reducción estratégica del año pasado. El mensaje debajo era breve, solo que estaba en auditoría de datos. Me pagaron para que me fuera y guardara silencio. No dijeron que tuviera que olvidarlo. Si filtras esto, no digas mi nombre, pero sigue adelante. Adjunto un memorando del mismo servidor de cumplimiento interno que Isabel acababa de revisar, mediante anulaciones temporales detalladas de indicadores financieros clave durante los informes trimestrales marcados explícitamente solo para público interno. Isabel se inclinó hacia adelante. El lenguaje era escurridizo, sepultado en jerga, pero podía leerlo como una partitura. La anulación les permitía reclasificar los reembolsos a proveedores como compensaciones de carbono en ciertos trimestres. Traducción: estaban convirtiendo las solicitudes de reembolso en ecopuntos. Para cuando abrió Signal, su corazón resonaba. Otro mensaje, sin texto, solo una carga de archivo. Archivo financiero USB final / EBC. Isabel reconoció las iniciales incluso antes de abrirlo. EBC significa copia ciega ejecutiva. Solía preparar EPS durante revisiones trimestrales de cumplimiento. No eran informes estándar. Eran informes cuidadosamente seleccionados y moderados, enviados solo al usuario final, depurados para mayor claridad narrativa. Este USB era diferente. No estaba depurado. Hojas de cálculo adicionales que registraban asignaciones logísticas discrecionales, lo cual parecía inofensivo hasta que comparó a los proveedores. Jets privados, resorts de 5 estrellas, coches de alquiler en ciudades sin centros corporativos, listas de pasajeros etiquetadas como huéspedes. Un nombre le llamó la atención: Elise Meret, la hija del director ejecutivo. 3 viajes al lago Quimo, 1 a Bora Bora. Todos elaborados bajo revisión de relaciones con los proveedores. Una partida incluso decía: catering orgánico, menú con productos de altitud. Lane casi se atraganta con la cuchara. Al mediodía, llegó un tercer mensaje. Voz encriptada, el tipo de voz que usan los técnicos paranoicos antes de lanzar startups de criptomonedas o denunciar irregularidades en agencias de 3 letras. La voz estaba distorsionada, pero tranquila. Nos conocimos en la reunión externa de ética del 23. Yo estaba en el lado legal. Guardé silencio porque tenía hijos en escuela privada. Pero tu archivo que provocó la polémica. El tablero está revuelto. Y hay más. Busca el memorando de transferencia agrícola V4. Lo sabrás cuando lo veas. Además, buen detalle con el título del paquete. Negrita. Luego haz clic. Isabel abrió un nuevo documento. Las pistas entrantes se verificaron. Empezó a organizarlo todo, etiquetando pruebas, relacionando términos. Su escritorio parecía el sueño febril de un fiscal. Y aún así, la frase de su primer contacto temporal no se le iba de la cabeza. Tenías razón al preguntar al respecto. Todo esto porque hizo una pregunta. Despidieron a un analista de cumplimiento de nivel medio.
Olvidaron que ella codificaba la corrupción por colores. Olvidaron que lo guardó todo. Y ahora su enfoque era afilado como una cuchilla. Se acabaron las dudas. Se acabó el latigazo cervical. Ya no se trataba de reivindicación. Se trataba de exposición. Porque lo que pasa con la gente como Isabel es que no vienen por venganza. Vienen con recibos. El memorando era una obra maestra de manipulación corporativa. Profesionales pasivo-agresivos envueltos en perfume con aroma a recursos humanos e impresos en papel membretado que probablemente costó más que el alquiler mensual de Isabel. Tema sobre la actividad reciente en los medios del ex empleado de Barrett. Comenzó con un claro y profundo, como habrán visto en titulares recientes. Luego se puso desagradable. Isabel fue descrita como emocionalmente comprometida, posiblemente actuando por agravios personales y, lo más mordaz de todo, mostrando patrones de comportamiento inestable durante sus últimas semanas de empleo. No había nombres firmados al pie, solo la oficina del director ejecutivo. Pero todos sabían quién lo escribió. El mensaje era claro: desacreditar al mensajero. Difamar a la mujer. Llamarla emocional, irracional, vengativa. Lo que el director ejecutivo no sabía es que el memorando se filtró. En 3 horas, las capturas de pantalla circulaban en Reddit bajo el título: El director ejecutivo manipula a su ex empleado y lo evalúan. Al final del día, llegó a LinkedIn. A los ejecutivos les gustaba y disgustaba tan rápido que parecía un monitor cardíaco. Y entonces Víctor Maris finalmente se movió. No públicamente, todavía no. Pero llegó la noticia a través de un rumor en el que Isabel había aprendido a confiar. Víctor había solicitado una sesión privada de la junta directiva. Tema de emergencia. Revisión de credibilidad del liderazgo. Sin agenda, sin actas, sin equipo de relaciones públicas permitido en la sala. Horas después, una conferencia de prensa programada para presentar la nueva visión de sostenibilidad 2030 de la compañía fue retirada discretamente del sitio web. No se dio ninguna razón, pero el momento no fue sutil. Isabel, mientras tanto, ya había preparado su última carta, la que juró que solo usaría si intentaban arrastrar su nombre por el lodo corporativo. Y vaya si lo habían arrastrado. Así que ahora le hizo un regalo a Internet. El archivo fue pequeño, simple, un PDF de 3 páginas. Asunto: RGS Logistics Dispersión Trail V1 dentro de transferencias de pagos desde una cuenta en Delaware a una serie de entidades offshore marcadas en ST Kitts y Nevis. Registros de facturas de RGS Logistics, una empresa fantasma sin empleados, sin oficina, sin identificación fiscal hasta 3 meses después de la primera transferencia. La página final, una cadena de aprobación firmada, que incluía al director financiero y al director general. Isabel no incluyó comentarios ni preámbulos, solo los documentos, solo los datos. Los subió a una transparencia. El foro de vigilancia bajo el nombre de usuario Barrett estuvo aquí. Y entonces se alejó de su portátil y se sirvió una bebida que no podía permitirse cuando trabajaba para ellos. En 6 horas, todo había terminado. Hilos de Reddit, Substacks, finanzas, Twitter. ¿Es RGS Logistics el nuevo Enron? No se equivocaba. Simplemente llegó temprano. El silencio de Víctor Maris, de repente, se hizo muy fuerte. El giro no fue que Isabel hubiera dicho la verdad. El giro fue que su pregunta, la que la llevó al despido, ni siquiera era el verdadero escándalo. Era solo la puerta de entrada. Construyeron toda la empresa sobre árboles falsos y canalizaron dinero. Isabel no se sentía orgullosa. No se sentía victoriosa. Se sentía tranquila porque esto ya no se trataba de ella. Nunca lo fue realmente. Intentaron convertirla en la historia, la distracción, el chivo expiatorio. Pero ahora la historia tenía un latido propio. Era sistémica. La sala de juntas en la torre del centro de RGS no estaba diseñada para la guerra. Estaba diseñada para el teatro. Mesa de nogal, cuero. Sillas, iluminación tenue que hacía que todo pareciera caro y bajo control. Pero cuando Víctor Maris entró esa mañana, el ambiente cambió como un bisturí caído. Sin asistente, sin séquito, solo Víctor y una carpeta manila bajo el brazo, como un médico que llega para confirmar los resultados de una prueba que ya temías. Se sentó sin esperar. Sin saludos, sin bromas. Deslizó la carpeta por la mesa y dijo simplemente: «Esta es la única pregunta que importa». El presidente parpadeó. El director ejecutivo intentó hablar. Víctor levantó la mano. Sin rodeos, sin lenguaje de marketing, sin guión de relaciones públicas. Simplemente responda la pregunta.
La hoja interior era simple. Una línea impresa en calibre 14. ¿Puede explicar por qué la auditoría de cumplimiento ambiental del tercer trimestre de 2022 presentada por E. Barrett y confirmada como recibida por el Departamento Legal nunca se incluyó en los documentos de revisión de la Junta ni en las declaraciones financieras? Nadie se movió. Víctor golpeó con un dedo el borde de la mesa. Si no puede responder esto antes del final del día, dijo rotundamente. Solicitaré una moción para suspender al director ejecutivo y al director financiero en espera de la revisión de la auditoría. ¿Y yo? No será el único. Se levantó y se alisó la chaqueta. Entonces llegó el verdadero golpe en el estómago. Entró otro inversor, y luego otro, cada uno con una copia de la misma hoja. Sin gritos, sin alardes, solo regalos. El mensaje era claro. No era Víctor volviéndose rebelde. Era una coalición formándose. Isabel, mientras tanto, estaba sentada en su sofá con un anillo de café manchando su libreta favorita y un gato que no le pertenecía acurrucado a su pie como un karma perdido. No había abierto las persianas en 2 días, pero la habitación estaba iluminada, en parte por la luz del sol, sobre todo por el resplandor azul de los pins entrantes. Entonces llamaron a la puerta. Abrió la puerta y encontró a un mensajero con un sobre Manila. Isabel Turner asintió. Él le entregó el sobre y se alejó a toda velocidad como si fuera radiactivo. Lo abrió. Cese y desista. Divulgación no autorizada. El membrete estaba descentrado. El cuerpo estaba escrito con letra clara y sencilla, la mitad copiada de una plantilla de Google. Y el para colmo, deletrearon su nombre Isabel. Soltó una carcajada. Tan fuerte que el gato se escabulló debajo del sofá. Estaban entrando en pánico. Podía verlo en la dejadez, las amenazas repetidas, el teatro desesperado de la fuerza legal sin un corrector ortográfico que funcionara. Dobló la carta una vez, luego otra, y la deslizó bajo su taza de café como un posavasos improvisado. Luego abrió su portátil. Un nuevo archivo la esperaba entre sus borradores. Resumen de la respuesta de RGS, informe final para Víctor. Ya no era solo para él. Era para cada inversor que había dejado de ver los dividendos como respuestas. Por cada empleado que seguía filtrando discretamente sus capturas de pantalla de Slack, por cada forastero que ahora observaba cómo se desarrollaba la historia como un derrumbe a cámara lenta, Isabel no sentía rabia. Sentía precisión. La tormenta se avecinaba, pero este era el momento justo anterior. El aire quieto, el cielo amplio, y en cada rincón de la torre, la pregunta resonaba como una cuenta atrás. ¿Por qué estaba enterrado el informe? Tic, tic, boom. La Junta de Accionistas de Emergencia no se transmitió. En ninguna plataforma oficial. Sin pases de prensa, sin folletos brillantes ni eslóganes de marca proyectados detrás de ejecutivos presumidos bebiendo agua de pepino. Se celebró en una sencilla sala de conferencias beige en una empresa financiera privada. Sin ventanas, sin cámaras, solo hombres y mujeres tranquilos con participaciones dominantes y miradas más frías. Pero uno de ellos, un becario, un asistente, alguien, filtró la transmisión. Lan encontró el enlace guardado anónimamente en su bandeja de entrada a las 9:57 de la mañana. Asunto: si vas a ver historia, ponte algo cómodo. Hizo clic, y allí estaba. Víctor Maris, sentado en el centro de la mesa en forma de U, sosteniendo la misma hoja de papel que había traído a la reunión de la junta directiva 3 días atrás. La sala se quedó en silencio mientras se aclaraba la garganta. Leyó la pregunta palabra por palabra. Explique por qué la auditoría de cumplimiento ambiental del tercer trimestre de 2022 presentada por E. Barrett y confirmada como recibida por el Departamento Legal nunca se incluyó en los documentos de revisión de la Junta ni en las declaraciones financieras. Silencio. El director ejecutivo, de repente muy humano en su rostro, se lamió los labios. Un miembro de la Junta se movió. Otro fingió pasar las páginas que ya había leído. Entonces se oyó una voz desde la derecha de la sala. Moví a votar. Otro me siguió. Secundó. Víctor no sonrió, ni se inmutó. La moción está activa, dijo. La transmisión se alejó. Las manos se levantaron lentamente al principio, luego todas a la vez. La pantalla de Isabel parpadeó con el eco digital de 1000 consecuencias. Se quedó paralizada, con la mano sobre la boca mientras la sala votaba casi. Por unanimidad, se decidió suspender al director ejecutivo y al director financiero con efecto inmediato. Congelar toda la compensación ejecutiva hasta que se complete la auditoría.
Iniciar una investigación completa sobre transacciones offshore y falsas divulgaciones de sostenibilidad. Luego vino la nota final. Víctor se puso de pie, un movimiento más. Alguien gimió. Víctor lo ignoró. Propongo establecer un nuevo comité de ética independiente que informe directamente a los accionistas y cuyo presidente sea rotatorio. El primer mandato lo manejará la única persona en esta sala que tuvo el coraje de hacer la pregunta correcta. Se giró mirando a la cámara. Isabel Turner. Isabel dejó caer su café. Falló. Por un momento, la pantalla se congeló en el rostro del CEO, su expresión se dobló sobre sí misma como un sule golpeado con un mazo. Boca abierta, ojos vacíos, todo se desmorona. Víctor volvió a sentarse. La sala no estalló en aplausos. No es así como se mueve el verdadero poder. Se asentó como polvo después de la demolición. Isabel se quedó mirando la pantalla. Ella no había pedido liderar. Ella ni siquiera había pedido que la recordaran. Ella hizo una pregunta. Y ahora ella era la respuesta. Ni un mártir, ni un rebelde, ni siquiera un héroe. Solo una mujer que se negó a callarse. Y en un sistema construido sobre el silencio que era más fuerte que cualquier cosa. Gracias por unirte a la diversión. Ustedes, sobrevivientes de la oficina, suscríbanse para ver más dramas de cambios bruscos.